Deleitados se encuentren por acá en esta sesión virtual, clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial, la parte especial del derecho penal, los delitos que conforman dicha parte especial. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta clase para mis alumnos y para el público en general, también, a pesar de que la estoy transmitiendo en febrero del año 2022, también la ubico en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y observar mis posiciones, mi postura con respecto a temas vinculados al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Bueno, estimados míos, hoy vamos a hablar dentro de esta familia en la cual estamos abordando los delitos contra las personas, procurando darle un contenido a la ilicitud penal ortodoxa, es decir, la que se desprende del Código Penal, hablar de las lesiones personales. Esas lesiones personales que están descritas a partir de los artículos 413 y siguientes del Código Penal, en su ilicitud penal ortodoxa clásica, pero que también ustedes lo pueden ubicar algunas otras referencias en otros cuerpos legislativos. Valga la referencia, por ejemplo, a la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, la cual establece el ilícito de violencia física. Pero esa violencia física como una modalidad comisiva en el andamiaje del desprecio al género, del desprecio a la mujer, siempre se relaciona, siempre se vincula al delito de lesiones. Ese delito de violencia física que está descrito en la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, también guarda una relación, una especie de reglamento delegado con respecto a la familia de los delitos de las lesiones establecidos en el Código Penal. Como lo dije, a partir del artículo 413 del Código Penal, que es el que ubica la lesión intencional clásica, digamos, como tipo base. También, por ejemplo, el tema de las lesiones la podemos encontrar en la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, cuando se establece la llamada discapacidad total o permanente en ocasión del trabajo como una especie de lesiones culposas que, distinto a las que establece el artículo 420 del Código Penal, están allí presentes en ese cuerpo de ilicitud colateral que relaciona la discapacidad como un problema en el ámbito de la relación laboral. Bueno, lo que también hay que decir con respecto al tema de las lesiones es que, a usanza de lo que surge en el Código Penal frente al delito clásico del homicidio, afectación de la vida, aquí se estaría afectando, en el caso de las lesiones, la integridad corporal, porque hay un elemento bien interesante por exclusión en el dolo del lesionante. En el dolo del lesionante se tiene la intención, la idendi, se tiene la intención de lesionar, pero se excluye totalmente la posibilidad de muerte. Si hubiese, por ejemplo, esa posibilidad, esa posibilidad de muerte establecido dentro de ese hecho, estaríamos ubicándonos en otra perspectiva, vinculados al homicidio, aunque al fin del camino no resulte la muerte de ese querido como disculpe, de ese querido como muerto. Entonces, la
La definición de ese llamado animus laedendi, a diferencia del animus occidendi o animus nocendi, en el caso del homicidio, bueno, ya se ubicaba en el viejo derecho romano. Ya en el viejo derecho romano se establecía la posibilidad de que alguien quisiera afectar la integridad corporal del otro sin quererlo matar. Y en esa noción culpability, sobre todo en ese resultado, con lo cual los dos elementos fundamentales del delito de lesiones sería el elemento subjetivo, que sería el elemento de la culpabilidad, y el elemento objetivo, que sería el elemento del resultado, ha de estar bien preclaro en su contención. Es decir, la contención de la culpabilidad del lesionante no llega hasta querer abarcar la muerte. El resultado dado en función de las lesiones no llega a eficientizar nunca la muerte. Se queda en una afectación corporal. Si yo terminé lesionando, pero lo que quería era matar, obviamente nos encontramos con un homicidio en grado imperfecto, un homicidio por tentativa, un homicidio frustrado. Si yo lo que quería era lesionar, pero terminé matando, ese resultado, se jerarquiza, ese disvalor de la acción con respecto al resultado, se jerarquiza en tal dimensión que conduce a sancionar el llamado homicidio preterintencional, porque a pesar de que quise lesionar, terminé con el resultado muerte. Entonces, bueno, yo creo que sin más vamos a abordar el tema de, a medida de lo posible, a ver si esto lo podemos realizar en una sola sesión sin que haya la necesidad de incorporarse en otra, cosa que dudo porque el tema, a pesar de lo relativamente escaso en comparación con el homicidio, tiene sus particularidades y es necesario algún tipo de explicación adicional. Yo lo primero que siempre abordo frente al tema de cualquiera de estas disertaciones es mencionarle algún libro clásico. En el caso venezolano está el libro clásico del doctor Enrique Núñez Tenorio, quien fue juez y fue profesor universitario y que también abordó muchos aspectos vinculados al derecho penal en su parte especial. Hay un libro del doctor Enrique Núñez Tenorio que se denomina el delito de lesiones, ¿ok? Al igual que el doctor Enrique Núñez lo hizo también en el caso de la estafa. Pero quiero abordar este libro que ya se ha hecho clásico en el ámbito español, un libro muy interesante y la verdad que no hay muchas diferencias entre las lesiones concebida en nuestro Código Penal con el concebido en el Código Penal español, de la autora Josefina García Servigón, delito de lesiones, tipos agravados y cualificados, de editorial universitaria Ramón Areces, un libro español muy interesante que no dejo de recomendar. Bueno, sin más, vamos a visualizar la manera como normativamente se expresa ese delito de lesiones. En primer lugar, recuerden lo que les he mencionado, que la Constitución es una especie de catálogo, una especie de elenco en donde estableciendo los derechos, garantías, deberes, etcétera, esos deberes, derechos y garantías o principios terminan siendo protegidos en ratio última por parte del derecho penal, específicamente en la parte especial del derecho penal, en el caso del Código Penal venezolano, en el libro segundo de dicho Código Penal, en donde se encuentran insertos estos delitos, entre los cuales está el delito de lesiones como segunda gran categoría de los delitos contra las personas. Pero la propia Constitución, en el artículo 46, respalda la protección de la integridad personal. El artículo 46 establece la integridad física y psiquiátrica de la persona como un derecho fundamental. Por lo tanto, el Código Penal sanciona aquellos hechos que afecten la integridad física de las personas, el concepto de las lesiones personales. Y esto es importante hasta desde un punto de vista semántico, porque cuando se habla de un delito se dice, bueno, lesiona un bien jurídico, lesiona el bien jurídico vida, lesiona el bien jurídico integridad corporal, lesiona la libertad sexual, lesiona la
propiedad, lesiona la forma republicana. Y hay que comedirse un tanto porque cuando se habla de el delito de lesión, pues obviamente en ese laconismo, en esa expresión tan lacónica de la lesión, lo que conduce es una aflicción de la corporeidad. Pero obviamente lesionando a otro también se puede querer otro propósito. ¿Ok? Es decir, la lesión serviría en un concurso ideal perfecto, por ejemplo, en el caso de la violación, del estupro. Se está lesionando para obtener, para posibilitar una penetración contra el consentimiento. Entonces, en la búsqueda de un placer, en la búsqueda, es decir, con un ánimos concupiscente, pues se está lesionando a otro. De igual forma, se puede lesionar para perfeccionar un robo, de igual manera. Entonces, obviamente que este delito podría formar parte del delito de lesiones dentro del supuesto de hecho de cualquier otro delito. Y conforme lo establece, pues, ese artículo, el artículo 87, 88 del Código Penal, cuando se habla del concurso ideal, es decir, se sanciona con la disposición jurídica de mayor significación cuando el supuesto de hecho de ambas disposiciones jurídicas, de una pluralidad de disposiciones jurídicas, se esté violando con respecto, se esté violando en el hecho. Entonces, obviamente que cuando hablo de las lesiones personales, esas lesiones personales involucran una afectación de la corporeidad con una voluntad. A pesar de que no debe sinonimizarse el concepto de lesión y de voluntad, porque se está en voluntad, se está en conciencia en la realización de un hecho. Pero a lo mejor yo tengo la intención de lesionar a otro, pero yo estoy consciente y en voluntad en la realización de una conducta que la estoy asumiendo de una forma negligente, imprudente, y que el resultado es la afectación de la corporeidad a pesar de no haber tenido la intención de lograr esa afectación de la corporeidad, como en el caso de las lesiones culposas descritas en el artículo 420 del Código Penal. Entonces pasemos a abordar ese Código Penal en ese capítulo segundo de ese específico título, ¿verdad? El 413, el que habla de las lesiones propias, el que sin intención de matar, pero sí de causarle un daño, haya causado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 3 a 12 meses. Entonces, bien interesante que analicemos este tipo penal a partir de su expresión, a partir de su tipo. En primer lugar, fíjate que el legislador antepone la ausencia de la intención de matar, pero sí la preeminencia de la intención de causar un daño. Sin intención de matar, contendiendo la intención de matar, negando la intención de matar. Si yo te preguntara cuáles son los elementos del dolo del lesionante, diría noción de la capacidad aflictiva de que mi acción u omisión cause un daño, pero noción de que la capacidad aflictiva de mi acción u omisión no es suficiente para causar la muerte, porque ese no es mi propósito. ¿Qué otro elemento será? Bueno, la noción de la incolumidad de la integridad corporal de la víctima. Yo sé que la víctima allí está plena, está incólume. Por cierto, yo sé que va a seguir estando viva esa víctima, pero yo lo que quiero es que aún siguiendo estando viva, esté disminuida en sus facultades físicas o en sus facultades intelectuales, porque por vía de mi lesión quiero una afectación de su corporeidad. Fíjate que se habla de sufrimiento, ¿ok? El propio concepto de la lesión habla de un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales. Entonces, el daño conduce
a un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud, conjunciones copulativas, por supuesto, o una perturbación en las facultades intelectuales. Nótese en dicho artículo varios elementos que no están presentes en esas lesiones propias. Allí nos está indicando qué tiempo de curación, qué duración de la lesión, qué tipo de incapacidad para dedicarse a una labor ha surgido como consecuencia de la lesión. Por otra parte, tampoco se dice dentro de esa lesión propia si ha tenido que ser curada por un galeno. Es decir, estoy causando un sufrimiento que puede pasar, un perjuicio a la salud que puede desvanecerse, pero objetivamente en un momento existió o una perturbación en las facultades intelectuales que a lo mejor se restableció esas facultades, pero en un momento determinado que no se precisa en la norma, se sufrió. Entonces, ojo con ese detalle, porque la existencia de esos elementos van a conducir a ubicar la lesión dentro de una calificación o dentro de una clasificación. Porque a partir de este artículo 413 va a venir la graduación de las lesiones o en su carácter gravísimo, grave, leve o levísimo por la vía del resultado. Pero si es por la vía de la culpabilidad, la ubicación de si esas lesiones son lesiones culposas por la no existencia de un dolo o lesiones preterintencionales, cuando se quiso causar una lesión de menor entidad de la que termina causándose sin que se cause la muerte. Muy importante, porque obviamente que el tema de la lesión guarda una tenue línea con respecto al homicidio. Y ustedes dirán, bueno, claro, pero es que lo que pasa es que en el homicidio realmente hay una cesación de las funciones vitales. El resultado es el cuerpo inerte, sí, correcto, pero el problema está en el homicidio que no haya sido consumado como tal, no haya sido agotado, sino que se verifica la aflicción de un bien jurídico, la puesta en peligro de un bien jurídico, que es lo que justifica, por ejemplo, la sanción por el homicidio frustrado o el homicidio tentado, los homicidios imperfectos. A lo mejor no se verifica una aflicción de la corporeidad, ¿ok? Pero sí se tuvo la intención de matar. Alguien pudiera, perfectamente posible, terminar siendo víctima de un homicidio intencional en grado de frustración o en grado de tentativa sin que tenga un simple rasguño en su corporeidad, sin pasar por la vía de la lesión y de una vez ser responsable el autor del homicidio intencional en grado de frustración o inclusive del homicidio calificado en grado de frustración. El presidente de la República, querido en muerte por el ejercicio del magnicidio, siquiera resultó con un rasguño, pero se realizó toda la eficientización y además con una culpabilidad expresa para causarle la muerte. Entonces, ojo con esto. No necesariamente un homicidio no agotado, pero sí empezado en comienzo de ejecución, sin que exista una acción de regreso, conduce a afirmar como prueba la existencia de una lesión, como tampoco todo aquel que haya sido lesionado de forma gravísima es porque lo querido era su muerte. Hay que deslindar eficientemente el elemento culpabilístico, el elemento subjetivo del elemento objetivo, obviamente con las pruebas. Pero como yo en esta clase de derecho penal no pienso abordar un contenido de carácter procesal, probatorio, lo estamos estableciendo como una verdad inconmovible, como una catedral. Definitivamente no tuvo la intención de matarlo, sino simplemente de lesionarlo. Bueno, y a ver por qué. Bueno, porque lo escribió, porque además el tipo de disparo, el tipo de actuación del instrumento punzo cortante o punzo penetrante no siempre conducía inexorablemente a la muerte. Entonces, bueno, lo que quiero significar es que las lesiones existen. No es un fantasma, no lo soñamos. No es algo que queda allí en una clase de derecho penal. No es que las lesiones
son el mecanismo para sancionar a alguien, o bien por el delito de homicidio intencional en grado de frustración o en grado de tentativa, o para sancionar a alguien por el delito de violación, porque la violación, por ejemplo, se traga las lesiones. Ya no se sancionaría a alguien por violación y lesiones, sino que por vía del concurso ideal, al estar el supuesto de hecho de las lesiones formando parte de la violación, ya se sanciona por la disposición de mayor significación. Y aquí el legislador entiende que, por ejemplo, la aflicción de la libertad sexual es de mayor entidad que, por ejemplo, las lesiones intencionales gravísimas. Por, bueno, esa pluralidad de bienes jurídicos que están siendo afectados, la integridad corporal, pero además la libertad sexual que trasciende en el tiempo, en un contenido psíquico de la recordación de un momento tan cruento como la realización de un estupro utilizando la violencia. Bueno, estimados, entonces, constituye un sufrimiento físico o psíquico que ocasiona un perjuicio a la salud o una perturbación mental, por leve que fuera. La persona no tiene la intención de matar, sino de causar un daño físico. El animus laedendi, de la cual nos habla el derecho romano. El sujeto pasivo del artículo es cualquier persona. Obviamente, cualquier persona que esté viva. Porque a pesar de que el delito no es un delito contra la vida, si hablamos del concepto de sufrimiento, sufre el que está vivo. Bueno, algunos dirán, espérate, pero si se lesiona de forma intencional a quien no tiene capacidad de sufrimiento porque esa área del cuerpo por una patología no llega directamente a los conectores mentales que permiten afirmar la existencia del dolor, bueno, de alguna forma se sigue asumiendo el concepto de lesión por la trascendencia en el resultado físico de las mismas. ¿Ok? De alguna forma la aflicción en la corporeidad conduce a una inexistencia de simetría, ¿ok? A una aflicción de la visualización de la integridad corporal. Es obvio que a diferencia, por ejemplo, en el homicidio, que a pesar que existe la autopsia para determinar la causa de la muerte, es de máximas de experiencia, es de experiencia general en cada uno de nosotros, saber cuando alguien está vivo y no lo está, es decir, no respira, el concepto de lo tanatológico, ubicado como un conocimiento general en cada uno de nosotros. En cambio, en el caso de las lesiones, y perdonen por querer incorporar dentro de una clase de derecho penal una referencia de carácter procesal, como son las pruebas. Obviamente que para el caso de las lesiones, ese juez que sancionaría tendría que estar muy atado con la experticia médico-forense. La experticia médico-forense que te logre hablar de si ese sentido ya se perdió, si ese órgano no tiene capacidad. Recuerden ustedes lo que se estudia en la medicina, ¿verdad? En la medicina se estudia diferentes disciplinas, pero por ejemplo se habla de la anatomía, que sería la descripción del órgano, pero también te habla de la fisiología, cómo se comporta el órgano. Allí está la descripción del corazón, anatomía, pero están los movimientos, ¿verdad? Del corazón, el problema del sístole, diástole, todo aquello. Ahí está la anatomía, dermis, epidermis, pero cómo se comporta la piel a nivel de indicar sensaciones. Pero también se habla, dentro de la disciplina médica, se habla obviamente de la patología, que sería el mal comportamiento. Y se habla de la parte también de la clínica. La clínica sería la capacidad que tiene un galeno de detectar, ¿verdad? Un tipo de tratamiento. Entonces, bueno, obviamente, por no hablar de fisiopatología y cualquier otra
Amigos, yo en cuarto año salí para estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela. Salí, ¿verdad? Pero tenía problemas para pasar matemática de cuarto. Soy muy malo con las matemáticas. Y por no haber pasado en su momento matemática de cuarto, perdí el cupo para estudiar medicina en la Universidad Central. Imagínense mi récord de nota en bachillerato, que tenía cupo para estudiar medicina en la Universidad Central. Bueno, no importa, terminé estudiando un par de carreras, digamos, humanísticas en dicha Universidad Central. Derecho e historia. Y en mi familia otra, mi hermana, fue quien terminó siendo médico. Bueno, pero sigamos acá. Entonces, ¿hubiese sido un buen médico? No se sabe. A lo mejor mejor que abogado. Pero bueno, en fin. Entonces, sigamos con los elementos. El sujeto activo será cualquier persona que infrinja el daño físico o psíquico al sujeto pasivo. Por lo tanto, obviamente el tema de la atribuibilidad de la causa es fundamental. Y sobre todo cuando estamos abordando también la posibilidad de unas lesiones preterintencionales. Atribuirle la causa lesionante a alguien en concreto. El blandir el medio comisivo, la realización del medio comisivo o la atribución culpabilística es atribuible al causante eficiente de actos lesionantes. ¿Okay? Actos con un propósito laidendi. El objeto jurídico será la integridad física, que está tutelada inclusive por el artículo 46 de la Constitución, siendo que, me perdonan, la cosificación de la persona como objeto material, objeto pasivo, será la persona en específico a la cual se le ha infringido la lesión. Vamos a hablar bien, infringido, palabra interesante. Tengan cuidado cuando la utilicen, ¿ok? Yo no sé si los exámenes van a volver a ser tipo escrito o esto está pautado a como está pautado y que ustedes desde el comienzo que van a ser puros exámenes orales individuales hasta los de reparación. No se ve mucho movimiento en ese regreso presencial a las clases, más bien es un peligro. Estamos ahorita en febrero de 2022 y el tema del Omicron está desatado. Muchos han sufrido, pues. Yo, con mis 2 vacunas rusas, estoy esperando la tercera dosis, pero todavía el tiempo no me da. Me rebotan en todas partes, ¿verdad? Hay que esperar los 6 meses, en fin. Pero bueno, sigamos acá. Vamos a ver la llamada clasificación de las lesiones. Esa clasificación de las lesiones se verifica a partir de lo que establece el artículo 414 y siguientes del Código Penal. Oído con esto. Esta clasificación tiene que ver tanto con la intencionalidad, tanto con la culpabilidad del elemento subjetivo, como con el elemento objetivo, que es el resultado. ¿Okay? Ese resultado estaría vinculado a la determinación en específico de qué grado de aflicción corporal la persona está sufriendo en función de una práctica lesionante dolosa de otro. Porque si yo estoy hablando a partir del 413, oído, estoy hablando de las lesiones intencionales personales. Estoy causándole una lesión a otro de un punto de vista intencional, de un punto de vista de un dolo en el profeso. ¿Ok? Entonces, bueno, obviamente que este tema de las lesiones, ¿ok? Ha de ser asumido, de nuevo repito, en función, ¿verdad? Para arreglar algo por aquí. En función, no se me estaba viendo la cabeza, en función de el resultado.
Y voy a utilizar un ejemplo pésimo, un símil muy pésimo. Es algo así como el reglamento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en materia de indemnización por discapacidad. Cuando ustedes ven la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, está vinculado a un reglamento vinculado a la discapacidad total o permanente desde un punto de vista laboral, pero también habla de la indemnización. Y entonces ese reglamento lo llaman algo así como la carnicería, y perdónenme lo feo de la expresión, porque ese reglamento habla frente al tema de la indemnización, ¿verdad? Habla por una pierna tanto, disculpe que algo se cayó por aquí, por un brazo tanto. Entonces hay como una especie allí de cosificación, pues, del asunto de la aflicción corporal de alguien. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más, vamos a ver que estas clasificaciones están vinculadas a, repito, el elemento subjetivo y al elemento objetivo. Desde un punto de vista del elemento subjetivo, nos vamos a encontrar las lesiones intencionales, con dolo, las preterintencionales, en atención a que el resultado supera el propósito inicial, y las lesiones culposas, siempre de un contenido personal, en función de la aflicción por vía de imprudencia, negligencia. Ello va en los artículos 413 a 417 del Código Penal, las llamadas lesiones personales e intencionales. En el 419 nos vamos a encontrar las lesiones preterintencionales, y en el artículo 420 nos vamos a encontrar con las llamadas lesiones culposas. La segunda clasificación, aquella que les mencionaba, que se parece a algo así como el reglamento del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, es en función del resultado. Tiene que ver con la gravedad de la lesión. Entonces, de acuerdo a esa entidad, se habla de las lesiones, digamos, menos graves o la lesión propia, en el artículo que ya describimos, el 413 del Código Penal, las lesiones gravísimas del artículo 414, las lesiones graves del 415, las lesiones leves del artículo 416 y las lesiones levísimas del artículo 417. Es obvio que en la medida que vayamos descendiendo dentro de esas lesiones gravísimas a las lesiones levísimas, irá disminuyendo ese quantum sancionatorio, que aún en cada uno de esos subtipos se ubica en un límite inferior y un límite superior. Es decir, se ubica bajo una forma dosimétrica que nos obliga siempre a acudir al término medio como una expectativa de orden público e ir del término medio al límite inferior si se da una circunstancia atenuante, como por ejemplo haber cometido la lesión teniendo el lesionante entre 18 y 21 años de edad, o haber cometido la lesión cuando medie previamente una injuria por parte de la víctima, conforme lo indica el numeral 2 del artículo 74 del Código Penal, pero también del término medio al límite superior. Si imaginémonos, además de haber lesionado a alguien de forma gravísima por el resultado, también existe el tema de la premeditación. La premeditación se encuentra como circunstancia modificativa genérica en el artículo 77 del Código Penal, o se realizó una lesión con ignominia, es decir, no solamente se quiso lesionar a alguien, sino, y me perdona la terrible expresión, bueno, se orina o se defeca sobre el lesionado, o hay una aflicción, hay un irrespeto a la edad. El tema del irrespeto a la mujer hay que verlo con mucho cuidado en el tema de las lesiones, porque el irrespeto a la mujer en condición de género configura un delito que se encuentra distinto al Código Penal en ese cuerpo ilícito penal colateral, que es el llamado violencia física. Pero esa violencia física en desmedro de una noción de género, en irrespeto a la mujer, siempre está adminculado con respecto al delito de lesiones. Cuando ustedes vean el delito de violencia física, o verán conmigo el delito de violencia física en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, siempre guarda una relación con respecto al delito de lesiones, conforme lo establece el 413 y siguientes del Código Penal. Ya iremos a ello.
Entonces, bueno, en lo que atañe a la lesión gravísima, descrita en el artículo 414, damos por un hecho que ese resultado que se ha causado la lesión gravísima se está haciendo con el dolo de lesionar. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado es una enfermedad mental o corporal, física, cierta, es decir, que sea determinable, que sea realmente verificable a través de un examen médico forense. La enfermedad mental o corporal como producto, como efecto de la lesión. Allí, ese sujeto activo sufre la enfermedad corporal o física que fue producida o provocada por un agente que lo agredió como sujeto activo. Fíjense que para determinar esa enfermedad corporal se establece en el propio artículo 414 que puede ser incurable, pero dice probablemente incurable. Bueno, porque no sabemos si con el tiempo esa enfermedad causada por un propósito de lesión puede ser curada. Sí, pero mientras tanto está el juez necesitando sancionar a alguien. Vamos a esperar el desarrollo de la ciencia, a que la ciencia en el día de mañana pueda curar esa enfermedad causada por la lesión. Estoy apremiado por una justicia expedita, célere, como lo indica el artículo 26 de la Constitución, cuando habla de la llamada tutela judicial. No voy a esperar, sino que definitivamente no tengo que asumir que ahorita sea probablemente incurable, ¿ok? Esa circunstancia que ha causado, por ejemplo, una lesión en la capacidad de engendrar. Ahorita parece incurable, no sabemos los beneficios de la ciencia que se derivan. Dicen que actualmente hoy una noticia que en 15 años definitivamente se va a encontrar la cura para el cáncer, cuando eso ya lo habíamos escuchado desde hace mucho tiempo. O se ocasiona la pérdida de un sentido, vista, oído, tacto. Entonces, de un sentido, ¿ok? De una mano, de un pie, de la palabra, mudez. Tú dirás, bueno, mira, si con el mismo hecho son las dos manos o son los dos pies, bueno, esa sería una circunstancia que no es que conduciría a una doble sanción por el delito de lesiones frente a la misma víctima, pero ello conllevaría a que ese término medio vaya a el límite superior. De la palabra, mudez, ¿ok? De la capacidad de engendrar esterilidad del uso de algún órgano, por ejemplo, la pérdida de un riñón, o herida que desfigure a la persona, es decir, que no la haga simétrica. Entonces vamos a dejar hasta acá el análisis. Incorpórense de inmediato con las mismas coordenadas a los efectos de continuar con esta sesión en la cual estábamos abordando específicamente ahorita las lesiones intencionales gravísimas. Gracias.